participantes, les habla su facilitadora Nidia González y en esta oportunidad hablaremos sobre el proceso de decisión de Marciones 2, o conocido también como cadena de Markov. La definición es que una cadena de Markov es un proceso estocástico a tiempo discreto donde se indica X o N de N01 con espacios de estados discretos S01 que satisface la propiedad de Markov, como lo estamos viendo directamente en esta ecuación. Para cualquier estado x sub 0, x sub 1, hasta x sub n más 1, y para cualquier valor entero de n a partir de 0, la probabilidad de que xn más 1. La propiedad de Markov significa que dado que se conoce la trayectoria de un proceso hasta el tiempo n, la distribución de variables x, n más 1 depende únicamente del último valor observado. Esto es x sub n y no de los valores anteriores. Este es uno de los ejemplos más sencillos de dependencias estocásticas de las variables de un proceso. Es un modelo matemático que representa como algún grado de aproximación. Vamos a ver este ejemplo gráfico. Aquí veamos el ejemplo gráfico de la dinámica de una cadena de Markov. Supongamos que el proceso comienza en x sub 0, mediante la ley de probabilidad cuando n es igual a 0. Se genera al azar del estado del proceso del tiempo 1. A partir de x sub 1 se genera el nuevo estado x sub 2. A partir de x sub 2 se genera el estado x sub 3 y así sucesivamente. Por supuesto, los valores subsiguientes se generan al azar de acuerdo a la ley de probabilidad condicional, condicionando de manera sucesiva el equivalente de la siguiente condición. Tenemos otra definición que a la distribución de la variable aleatoria x sub 0, es decir, desde p x sub 0, p x sub 1 igual a 1, se llama distribución inicial. Asociada al estado 0 tenemos la probabilidad que x sub 0 tome el valor de 0, que para el estado 1 tenemos la probabilidad que tome x sub 0 el valor, en este caso de 1, ¿verdad? Conjuntamente con las probabilidades de distribución inicial de las cadenas de Markov. Por supuesto, esto es conocido a partir de otro valor según lo subsiguiente. Entonces, la probabilidad de x sub c, en este caso, de la probabilidad de x n más 1 es igual a j, es la entre xn igual a i, es igual a p i j de n más 1. Y se llama la probabilidad de transición del estado i en el tiempo n al estado j en el tiempo n más 1. Entonces, probabilidades de transición en un paso. Estado i en el estado de origen y estado j en el estado de destino. Entonces, como lo vemos aquí. Por supuesto, la cadena de Markov posee un número finito de estados, las probabilidades son fijas a lo largo del tiempo, existe un estado inicial en la cual se arranca y los pasos o periodos son de igual longitud. Es un proceso estocástico que cumple con las siguientes propiedades. Una sucesión de observaciones x sub 1, x sub 2 se denomina proceso estocástico. Si los valores de estas observaciones no se pueden predecir exactamente, pero se pueden especificar las probabilidades para los distintos valores posibles en cualquiera de los instantes de tiempo. Entonces, tenemos un ejercicio. En un pueblito, el clima puede cambiar de un día a otro. Considere solo dos estados de tiempo, clima seco o húmedo. La probabilidad de tener un clima seco al día siguiente es de 0.8. Si el día actual es seco, pero si el clima es húmedo, la probabilidad de tener un clima seco es de 0.6. Suponga que dichos valores no cambian en el tiempo y se pide determinar la matriz de transición, el diagrama de transición y las probabilidades de estado estable del sistema. Entonces, arrancamos con la solución. Entonces, definimos las variables x en el estado del clima, x sub 0, clima seco, y 1 indica clima húmedo. Entonces, aquí lo que tenemos que es qué probabilidad del tiempo anterior, dependiendo del tiempo actual, y el tiempo futuro, el tiempo actual. Entonces, T1 indica o significa el tiempo siguiente, y T significa el tiempo actual. Entonces, tenemos que cuando 0 es 0.8 y es lo que nos está diciendo el problema, ¿sí? Cuando el clima es seco, ¿cuándo es seco?
0.8. Y cuando el clima es húmedo, ¿verdad? Cuando el clima es seco, se convierte en 0.6. Entonces, acuérdense que la probabilidad de la sumatoria da 1. Entonces, complementamos. Y esta sería la matriz de transición. La probabilidad de tener un clima seco al día siguiente es de 0.8 si el día actual es seco. Y es lo que tenemos aquí en esta ecuación. Por supuesto, el complementario sería 0.2. Y aquí, si el clima es húmedo, la probabilidad de tener el clima seco es 0.6 para complementar. Cuando el clima húmedo, cuando el clima seco se convierta al clima húmedo, es 0.4. Entonces, aquí podemos observar lo que es el diagrama de transición, de igual forma, de 0 a 0, 0.8, de 0 a 1, 0.2, que complementa el 1, de 1 a 1, 0.4 y de 1 a 0. Bien, acuérdese que T sub 1 significa el tiempo siguiente y T significa el tiempo actual. Entonces, para obtener la matriz de transición 2 por 2 se plantean las siguientes ecuaciones. Pi sub 0 es igual a P sub 0, 0 por P sub 0 más P sub 1 por P sub 1. Y P sub 1 es de 0,1 por P sub 0 más P sub 1, 1 por Pi sub 1. Por supuesto, la sumatoria de esto me tiene que dar la probabilidad de 1. Después de transcurrido varios días, entonces, la probabilidad de llegar a un día seco y la probabilidad de llegar a un día húmedo. Las probabilidades de estado estable del sistema. Entonces, al finalizar se estabilizan, después transcurre de acuerdo a los días. Entonces, hacemos un cálculo. Entonces, aquí tenemos algunos valores, tenemos 3 ecuaciones con 2 incógnitas, de una despejamos. Por ejemplo, podemos despejar en este caso la 3. Pi sub 0 es igual a 1 menos pi sub 1. Entonces, porque después de varios días o está el clima seco o está húmedo, es lo que queremos decir con estas ecuaciones. Por supuesto, al sustituir cada uno de estos valores, ¿verdad? Nos damos cuenta que obtenemos pi sub 1, es 0.25. ¿Verdad? Si esto se lo restamos directamente a pi sub 0, ¿verdad? 1 menos pi sub 0 sería 0.75. Entonces, estas son las probabilidades de estado estable del sistema. Entonces, es tener cuidado al momento de plantear el problema tomando en cuenta las ecuaciones para, en este caso, obtener el clima húmedo o el clima seco. Bien. Entonces, en la plataforma, muchachos, tenemos, estimados participantes, tenemos lo que es algunos ejercicios. Estaré pendiente por foro de dudas o si no por mensajería de interna para que por favor me indiquen sus dudas y por allí poderles contestar. Bien, la próxima semana ya es prácticamente la evaluación, la última y cuarta evaluación, entonces para que lo tenemos en cuenta. ¿Ok? Bueno, gracias por su atención y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.